Conectamos de inmediato con la diputada y jefa de la bancada del Frente Amplio, Lorena Fríes. ¿Cómo está, Lorena? Mucho gusto. Qué agrado tenerla acá en Sube la News. Buenos días, Lucho, ¿cómo estás? Muy bien aquí con frío. ¿Desde dónde está usted en este momento? Acá estoy en Valparaíso, ahí que a punto ya de salir al Congreso. Estoy en Viña, en realidad. Qué rico, qué rico. Mañana nublada, ¿no? Como siempre. Mañana nubladita, pero con sus rayitos de sol que caen en el mar y que a uno le dan como cariñito en el alma. Cariñito en el alma, ¿no? Tanta falta que nos hace transversalmente. Entremos de lleno en la conversación, diputada. Las oposiciones en bloque han acusado constitucionalmente al delegado Gonzalo Durán. Los parlamentarios acusan que la autoridad de máxima confianza del presidente tiene responsabilidad política, que evitó que las personas sean lesionadas o que pierdan la vida, y denuncian un actuar negligente y no haber suspendido o revocado la autorización del partido de Colo-Colo, que terminó tan lamentablemente, ¿no?, con 2 víctimas fatales. ¿Qué responde su sector ante las acciones presentadas por la oposición? Me parece que no es efectivo, de acuerdo a todo lo que ha levantado el propio delegado presidencial en las comisiones tanto de deportes como en la comisión de seguridad. Lo que se ve es que efectivamente él hizo todo aquello que le es mandatado por la ley y que va, porque la acusación constitucional tiene varios temas, digamos. Uno de ellos no haber suspendido el partido, cosa que sí hizo inmediatamente y sin tener, el informe de Carabineros, suspendió igual el partido en cuanto vio que se producían desórdenes al interior del estadio. Luego de falta de control de orden público, cuando la verdad es que la responsabilidad respecto del orden público en el primer anillo perimetral es responsabilidad de los clubes con apoyo de Carabineros. Y ya fuera de eso, obviamente, es el Ministerio de Seguridad, porque creo que se les olvidó a los parlamentarios que acusan a Gonzalo Durán que las reglas del juego, por lo tanto, atribuciones y facultades cambiaron una vez que entró en vigencia el Ministerio de Seguridad. Y por lo tanto, el encargado del orden público no es el delegado presidencial hoy día, sino que es el Ministerio de Seguridad a través de su seremía. ¿Se podría abrir entonces un flanco directamente al Ministerio de Seguridad y no en la delegación? Es que ya se abrió, Lucho, con el despido de la encargada del plan Estadio Seguro. Y justamente, digamos, de lo que se trata hoy día es de avanzar en un tema que es bien estructural, que tiene que ver con la violencia en los eventos masivos. Ahora, lo que pasó con la muerte de Milan y Miriam, que fue lamentable, terrible, etcétera, es que efectivamente la forma en que tiene el delegado presidencial de suspender el partido es contra informe de Carabineros, y no se le informó respecto de que había un problema de orden público, sino que se le informó en algún minuto de que había habido un atropello, y ni siquiera en las cercanías o no. Entonces, en función de eso, la verdad es que eso no constituye grave desorden público y por lo tanto no es causal de suspensión. En cuanto se empezó a ver el desorden al interior del estadio, que es donde estaba el delegado presidencial y es parte de sus facultades, entonces efectivamente, y a pesar de que la Conmebol no quería terminar el partido, él sí lo hizo. Perfecto. ¿Se pudo hacer un poco más en materia de prevención de la seguridad? Esto considerando el llamado de algunos hinchas en estas avalanchas humanas, ¿no?, que se convocaron en redes sociales. ¿Se pudo hacer un poco más? Yo creo que sí, hace rato que se puede hacer un poco más. Y ahí déjeme decirle que pongo en primer lugar la responsabilidad de los clubes, que son
los organizadores y los clubes son los encargados de la seguridad del evento. Carabineros no está para darle seguridad al evento, está para controlar los desmanes o desórdenes públicos que se puedan generar, pero la seguridad del evento, tanto dentro del estadio como en 1 kilómetro alrededor del estadio, le compete a los clubes y están en deuda hace muchos años. Por lo tanto, cada vez que sucede una de estas tragedias, en realidad, entonces hay un nuevo compromiso de los clubes que después no se cumple. Y esa es la verdad. Y por lo tanto, lo que uno debiera esperar y hacer monitoreo esta vez de que se cumpla es que los clubes efectivamente tengan la posibilidad y las herramientas, inviertan en seguridad, inviertan en mitigación en los alrededores de los estadios, y me parece que eso podría contribuir a darle tranquilidad a las familias hinchas que quieren ir a ver el fútbol. Y por cierto, Carabineros tiene que mejorar, y eso lo hemos dicho siempre, hay un problema de capacitación y de profesionalización en Carabineros. Y eso es algo que también debiera estar a la orden del día como una de las próximas medidas, porque finalmente, y si hay que apuntar a alguien, yo voy a apuntar a la responsabilidad de los clubes en algo que claramente establece la ley de eventos de fútbol, que claramente establece en sus manos, y en segundo lugar voy a apuntar a Carabineros, que efectivamente hicieron uso desproporcionado del equipo y de los mecanismos que tenían de disuasión. Conversamos con la jefa de bancada del Frente Amplio, la diputada Lorena Fríes. La quiero llevar rápidamente, en honor al tiempo, además, de algo que ocurrió hace poquito, lo mencionábamos en los titulares. Se entregó el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, llegó a las manos del presidente Gabriel Boric tras 2 años de trabajo y diálogo. Y de acuerdo a lo que ha trascendido, ¿no? Aún no hemos podido leer el informe en detalle, pero la comisión propondría una ley de reparación a víctimas de violencia rural y terrorismo en la macrozona sur desde 1997 en adelante, indemnizaciones con apoyo psicológico y la creación de un centro de memoria, además de un pago de hasta 4.000 UTM, 274 millones de pesos aproximadamente, por persona fallecida, de ayuda para daños físicos, emocionales y materiales. Usted fue directora del INDH, subsecretaria, ha estado comprometida durante su vida política también con la defensa y promoción de los derechos humanos. ¿Cuál es la relevancia en materia de derechos humanos y también en la búsqueda de mayor seguridad de este trabajo para la denominada macrozona sur? Yo creo que es bien importante. Si hay una cosa que podemos decir que ha ocurrido en las últimas décadas, es que el Estado no ha dado respuesta a quienes habitan en la Araucanía, en el Biobío, los lagos y los ríos. Y no le ha dado respuesta tanto a las comunidades indígenas que viven allí como a las personas que de buena fe, ¿no es cierto?, también residen en esa zona. Y esto ha generado, y el Estado tiene que hacerse cargo porque es el principal, al final el que genera el conflicto con unos y otros. Y esto ha ido creciendo en términos de violencia, con demandas legítimas de parte de las comunidades indígenas, que son demandas territoriales y de derechos políticos, y con demandas también del mundo rural, que son legítimas en el sentido de que se trata de asentamientos, de residencias, de empresas, etcétera, que se han instalado allí de buena gana, pero y de buena fe. Esa tensión ha producido históricamente en las comunidades indígenas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, y también acciones de discriminación y violencia profunda en la Araucanía hacia las comunidades por parte de las personas no mapuches. Y esto ha generado una violencia que hoy día se sabe dónde se inició, pero no sabemos dónde va a ir a parar. Y en ese sentido, me parece que este informe es un paso más en algo que tenemos que asumir como el primer y más profundo problema actual en Chile hoy día,
y es donde debiéramos abocar muchos de nuestros esfuerzos porque la gente que vive en esa zona efectivamente está viviendo mal, angustiada, con miedo, con rabia, con frustración, y porque la no resolución del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche lo único que ha hecho es abrirle la puerta al comercio ilegal, a la droga, ¿no es cierto?, al narcotráfico, y eso es algo que al final deteriora la convivencia de unos y otros. Así que yo le otorgo el mayor valor a esto. Por supuesto todavía no tengo, digamos, titulares, pero no lo he leído. Me parece además que la mayoría de las cosas sean abordadas de manera unánime, excepto una que es por mayoría, da cuenta también de la conciencia de todos los que participaron, de lo necesario que es este paso. Y por cierto que este es un paso que viene tras otro. Han habido varios intentos, este es el tercero de los que hay desde el 90 en adelante, y yo esperaría que varias de esas medidas que están en ese informe pasaran rápidamente al Congreso, aquellas que son pertinentes que pasen por el Congreso para darles tramitación y contribuir a descomprimir la violencia en la zona. Diputada Lorena Frías, muchísimas gracias por conversar hoy acá en Sula News. Que tenga muy buen día. Gracias a Dios, Lucho. Que esté muy bien.